Yo No encontré puede 5 ser. millones de dólares escondidos en No una puede pared ser. y eso me condenó a muerte. La trampa más hijueputa que el destino le puede tender a un pobre. Y nadie lo sabe. Hasta hoy. El mazo pesaba exactamente 3,5 kilos. Lo sé porque lo había cargado durante 17 años. Desde que empecé a trabajar en construcción a los 14 años, cuando mi viejo me dijo que ya estaba muy grande para comer gratis. Ese día de noviembre de 1989, el mazo se sentía más liviano que nunca, como si supiera lo que iba a descubrir. El sudor me bajaba por la frente y se mezclaba con el polvo de ladrillo que flotaba en el aire de esa casona abandonada en el poblado. Olía a humedad, a rata muerta, a secretos podridos. El patrón me había contratado para tumbar una pared interior, ampliar el espacio para lo que él llamaba una remodelación urgente. No pregunté para qué. No pregunté por qué la urgencia. No pregunté nada. En Medellín, en esos años, las preguntas te mataban más rápido que las balas. Nací en 1961, Aquí está. en el barrio Aranjuez, Aquí está. cuando Aranjuez todavía era puro barro y casas de tabla. Prepárate. Casa de Tenga bareque cuidado, por con favor. techo de zinc que sonaba como metralleta cuando llovía. Piso de tierra que mi mamá barría 3 veces al día como si fuera mármol italiano. 8 hermanos durmiendo aquí en por 3 eso. camas, turnándonos el No hay colchón vuelta bueno atrás. que tenía menos ¿Qué haremos resortes ahora? señalidos. Mi viejo era albañil, Tengan como su cuidado. viejo, como el viejo de su viejo. 4 generaciones de hombres que construían casas ajenas mientras las propias se caían a pedazos. La ironía más berraca de todas. Mi mamá lavaba ropa para las señoras del centro, esas que vivían en apartamentos con agua caliente y pisos de baldosa. Es la Volvía última con las manos oportunidad. agrietadas, Corear, ese rojas es. como carne Podemos cruda, echarnos atrás oliendo ahora. a jabón de barra y a da humillación. Hace años que no Nunca veía se esto. quejó. Ninguno de nosotros se quejaba. En Aranjuez, quejarse era un lujo que no podíamos pagar. A los 9 años descubrí que tenía un don. Mi viejo me Este es llevó el a una obra en Aquí Laureles, es donde una empezamos casa a de 3 levantarla, pisos para un la abogado columna que maestra. defendía a gente que Es después más que solo eran los ladrillos. primeros narcos de la Son ciudad. los detalles, Me puso la a cargar forma en que ladrillos, encajan, trabajo que de mula. cuentan la verdadera historia. Pero yo me quedaba mirando cómo el maestro de obra trazaba las líneas, cómo calculaba los ángulos, cómo sabía exactamente dónde poner cada bloque para que la pared quedara perfecta. Una tarde, mientras los demás almorzaban, agarré un pedazo de carbón y tracé en el piso el plano de la casa. No solo el piso donde estábamos, los Sí, 3 y las pisos, ventanas con las aquí. escaleras, los baños, las ventanas. El maestro de obra se acercó masticando un pedazo de chicharrón y se quedó mirando mi dibujo durante 1 minuto entero sin decir nada. ¿Vale esto algo? Después me miró a mí. ¿Quién te enseñó eso, pelao? Nadie, señor. Solo lo vi. Vea pues, dijo, y siguió masticando. Este culicagado va a ser arquitecto o va a terminar muy mal. Tenía razón en las dos cosas. A los 14 ya manejaba el nivel y la plomada mejor que hombres con 20 años de experiencia. A los 17, los ingenieros me consultaban sobre cálculos estructurales que ellos habían estudiado 5 años en la Tassikala, universidad. A los 20 podía mirar un terreno y decirte exactamente cuántos metros Tenemos que cúbicos de moverlo aquí, la base concreto está mal. necesitabas, Eso lo cuántas sé, varillas de ¿sabes? hierro, Lo sé. cuántos sacos de cemento. Mi cerebro calculaba momento. ángulos, presiones, tensiones, como si tuviera una computadora adentro. Pero seguía ganando el salario mínimo, 120,000 pesos mensuales en 1981. Mientras los ingenieros que me consultaban ganaban 2 millones. Mientras los dueños de las obras llegaban en carros importados y relojes suizos. Mientras la ciudad se llenaba de mansiones nuevas, de edificios de apartamentos, de centros comerciales que brotaban como hongos después de la lluvia. Medellín estaba ¿Listo con la cambiando. libreta? El dinero corría por las Vámonos. calles como agua de alcantarilla desbordada. No sé, ¿va? Y yo seguía cargando Eva. ladrillos. Mira lo La que te rabia digo, no podemos crecía, esperar más. lenta, silenciosa, Lo sé. venenosa. En 1985 conseguí trabajo con una constructora que hacía casas en el poblado. Casas de 500, 600 metros cuadrados. Casas con piscina, con cancha de tenis, con jardines que necesitaban 3 jardineros. Casas para gente que pagaba en efectivo, siempre en efectivo. Fajos de billetes que olían a tinta fresca. Yo sabía quiénes eran. Este está pesado. Todo Medellín sabía, Ponlo con los otros. pero nadie decía Esta es mi nada. oferta. El dinero compraba silencio igual que compraba cemento y ladrillos. Mi jefe, don Hernando Mejía, era un ingeniero de la vieja guardia que había construido medio Medellín antes de que llegaran los narcos. Tenía 63 años, bigote canoso, Esta parte, manos callosas y aquí, una úlcera que lo estaba cuadra. matando de a poquitos.
Me enseñó todo lo que sabía sobre estructuras, sobre cimientos, sobre cómo hacer que una casa durara 100 años. También me enseñó a no preguntar. Carlos, me dijo una vez, mientras supervisábamos una obra en Las Palmas, en este negocio hay 3 reglas. Primera, construye bien, siempre, aunque el cliente sea el mismísimo diablo. Segunda, cobra lo justo, y ni más ni menos. Tercera, no veas lo que no te conviene ver. ¿Entendido? Este es el precio. Entendido, don Hernando. Estamos Bien, listos. porque el día que olvides la tercera Tenemos regla, que terminarlo ese día antes te del mueres. amanecer. Ya lo sé, En marzo date de prisa. 1987 llegó el hombre que cambió todo. Yo estaba en una obra en El Tesoro, terminando una pared de ladrillo a la vista que había quedado perfecta. Cada línea recta, cada junta uniforme, un trabajo de artista. Un Mercedes negro se estacionó frente a la casa. Del asiento trasero bajó un tipo de unos 35 años, bajo, gordo, con una camisa Versace que costaba más que mi salario de 3 meses. Tenía bigote grueso, ojos pequeños y brillantes como los de una rata inteligente, y una cadena de oro que le colgaba sobre la barriga. Siempre me encuentro Lo con reconocí de inmediato. Gustavo Gaviria, laberinto, el pero hay primo, una salida. el cerebro financiero, el hombre que manejaba los números del cartel de Medellín. Se quedó mirando mi pared durante un Estamos minuto aquí por los entero. documentos de la Después me pared. miró a mí. ¿Vos hiciste esto? Sí, ¿qué hacer? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo te tomó? 3 días, señor. 42 metros cuadrados. Quedó muy bonito, dijo y sonrió. Tenía los dientes perfectos, blancos como teclas de piano. ¿Cómo te Este es llamas? mi barrio. Carlos Conozco a Rojas, todos señor. Carlos Conozco a Rojas, todos aquí. repitió como saboreando el nombre. ¿Y cuánto te pagan por un trabajo así de bonito? 180,000 mensuales, señor, con horas extra. Gustavo Gaviria se rió. Una risa corta, seca, sin humor real. 180, 1000. ¿Qué hijueputas más tacaños estos ingenieros? Mira, Carlos Rojas, yo necesito un albañil bueno, muy bueno, para unos trabajos especiales. ¿Te interesa? ¿Qué clase de trabajos, señor? Trabajos que pagan 1 millón mensual. Para empezar, 1 millón. 5 veces mi salario. Sentí que el corazón se me detenía un segundo y después arrancaba a 1000 por hora. Sabía lo que significaba trabajar para esa gente. Sabía los riesgos. Pero también sabía que con 1 millón mensual podía sacar a mi mamá de Aranjuez, comprarle una casa con piso de baldosa y agua caliente, darle la vida que se merecía después de 40 años de lavar ropa ajena. Me interesa, señor. Bien, dijo Gustavo y me extendió una tarjeta con solo un número de teléfono. Llama mañana a las 8 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. ¿Entendido? Entendido, señor. Y Carlos, agregó ya caminando hacia el Mercedes, lo que vas a hacer para nosotros no existe. Vos no existís. ¿Claro? Claro, señor. El Mercedes arrancó y desapareció calle abajo. Me quedé mirando la tarjeta durante 5 minutos. Un número. 10 dígitos. La puerta al infierno o al paraíso. En ese momento no sabía cuál de los dos. Llamé al día siguiente a las 8 en punto. Una voz de mujer me dio una dirección en Envigado y me dijo que llegara a las 10 de la mañana, solo, sin herramientas, sin preguntas. La casa era una finca en las afueras, rodeada de muros de 3 metros con alambre de púas en la cima. En la entrada había 4 hombres con ametralladoras que me revisaron 3 veces antes de dejarme pasar. Perros pastor alemán patrullaban el jardín. Cámaras de seguridad en cada esquina. Seguridad de narcos. Porque eran narcos. Yo lo había sabido desde el primer momento. Gustavo me esperaba en una terraza con vista a las montañas. Estaba tomando café en una taza de porcelana fina, leyendo El Colombiano. A su lado había otro hombre que reconocí de inmediato. Más bajo, más gordo, con el mismo bigote pero con algo diferente en los ojos. Una intensidad. Una inteligencia salvaje. Pablo Escobar, el patrón de patrones. El hombre más buscado de Colombia. El dueño de Medellín. Así que vos sos el albañil que hace paredes bonitas, dijo Pablo, sin levantarse, sin extender la mano. Gustavo dice que sos bueno. Soy el mejor, patrón, respondí. No sé de dónde saqué las bolas para decir eso. El miedo me había secado la garganta, pero las palabras salieron solas. Pablo sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. Me gustan los hombres que saben lo que valen. Sentate, Carlos. Toma un café. Vamos a hablar de negocios. Me senté. Una empleada me sirvió café en otra taza de porcelana.
Mis manos temblaban levemente. Recé para que no se notara. Necesito caletas, dijo Pablo, directo sin rodeos. Escondites. Tenemos todo listo para el envío Para de esta plata, noche. mucha plata. No puede fallar. Necesito que sean Entendido. invisibles, Nos aseguraremos de que ni el llegue a su ejército, destino ni sin la problemas. policía, ni los gringos puedan encontrarlas. ¿Podés hacer eso? ¿Qué tan invisibles, patrón? Prepárese. Tan invisibles que si tumban la casa y no las encuentren. Tan invisibles que si pasan un detector de metales no suene. Tan invisibles que solo yo sepa dónde están. Pensé durante 30 segundos. Mi cerebro ya estaba calculando. Paredes dobles con aislamiento especial. Pisos falsos con sistema de presión. Techos con compartimentos sellados al vacío. Tanques de agua modificados. Columnas huecas con revestimiento de plomo. Puedo hacerlo, patrón. Pero necesito saber cuánta plata vamos a esconder. No es lo mismo una caleta para 100 millones que para 1,000 millones. La situación Pablo es y complicada, Gustavo debemos intercambiaron actuar con una cautela. mirada. Gustavo asintió levemente. Empezamos Lo entiendo, con estoy de 500 millones de dólares, Tenemos que dijo actuar Pablo. ahora antes de que Para todo se empezar, desmorone. 500 millones de entiendo, las dólares. apuestas están muy La altas. cifra me golpeó Estamos de como un acuerdo, no hay mazo en el vuelta atrás. pecho. 500 millones. está. En efectivo, escondidos en paredes y pisos y techos. Era más dinero del que toda mi familia había visto en 4 generaciones Tenemos que juntas. Puedo hacerlo, Están en camino, te lo repetí. juro. Y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Cálmate. Pero necesito tiempo Todavía hay tiempo. y materiales Tenemos la situación especiales. comprometida. Trabajar Sí, señor. solo, sin Entonces, testigos. Tenemos que tomar Tenés las 3 medidas meses para la necesarias. primera caleta, dijo Pablo. Tenemos que Gustavo actuar te ahora. dará todo lo que necesites. Entendido, señor. ¿Y Carlos? Agregó, inclinándose hacia adelante, clavándome esos ojos de depredador. Si esto tiene una funciona, oportunidad vas a para ser un hacer hombre esto muy bien. rico. Si no No funciona, la vas a ser un desperdicie. hombre muy muerto. ¿Entendido? Estamos de acuerdo. Entendido, patrón. Bien. Bienvenido a la familia. Las primeras 6 semanas solo observé. Gustavo me llevaba a las propiedades del cartel, casas en el Poblado, fincas en Río Negro y apartamentos en Laureles. I know what they say. Y yo caminaba por cada habitación con un cuaderno, tomando notas, midiendo paredes, golpeando pisos, escuchando el eco. Aprendí a identificar los puntos ciegos de cada estructura, los lugares donde nadie miraría 2 veces. Aprendí que el mejor escondite no es el más complejo, sino el más obvio. El lugar donde todos miran pero nadie ve. En la semana 7 empecé a experimentar. Construí una pared doble en una bodega abandonada, con un espacio de 40 centímetros entre las 2 capas. Usé ladrillo común, el mismo que se usaba en cualquier construcción de Medellín. Pero entre las capas puse una lámina de plomo de 2 milímetros, suficiente para bloquear detectores de metales, y una capa de fibra de vidrio para aislamiento térmico. Después cubrí todo con estuco y pintura. La pared se veía exactamente igual que cualquier otra pared. Golpeaba si sonaba sólida. Medía si las dimensiones cuadraban. Perfecta. Pero no era suficiente. En el intento 14 descubrí el truco. El problema no era la caleta en sí, sino el acceso. ¿Cómo entrar y salir sin dejar rastro? ¿Cómo abrir una pared que se ve sólida? La respuesta estaba en los interruptores de luz. Diseñé un sistema donde al presionar un interruptor específico en una secuencia de 3 toques, se liberaba un panel de 30 por 30 centímetros. El panel estaba montado sobre bisagras ocultas y resortes de precisión. Se abría hacia adentro, revelando el espacio detrás. Está bien. Cuando lo cerrabas, los bordes encajaban perfectamente con la pared circundante, Perfecto, invisible. 37 intentos fallidos antes de que el mecanismo funcionara sin fallas. 37. Noches enteras sin dormir, ajustando milímetros, calibrando resortes, maldiciendo en voz baja. Pero en el intento 38, el panel se abrió suave como mantequilla y se cerró sin dejar rastro. Sonreí por primera vez en 2 meses. Le mostré el prototipo a Gustavo en la semana 11. Llegó allá a la bodega con 2 guardaespaldas que se quedaron afuera. Caminó alrededor de la pared, la golpeó, la midió, la examinó con una linterna. «No veo nada», dijo. «Ese es el punto, don Gustavo. ¿Dónde está la entrada?» Caminé hacia el interruptor de luz junto a la puerta. 3 toques. Corto, largo, corto. El panel se abrió con un clic suave. Gustavo se quedó mirando el espacio oscuro detrás de la pared. Metió la mano, tocó las paredes interiores, sacó la mano y se la olió. «Ni humedad», murmuró. «Bien ventilado». «¿Cuánto cabe aquí?» $200 millones en billetes de 100. Empacados al vacío, caben 300. Gustavo sonrió. Esa sonrisa de rata inteligente que ya empezaba a conocer.
Carlos conmigo en Rojas esto? dijo, ¿O tengo que buscar acabas ahora? de ganarte un aumento. A partir de hoy Entendido. trabajas directamente para el patrón. Estoy contigo. ¿Entendido? Entendido, don Gustavo. Me pagaron 5 millones de pesos por esa primera caleta. 5 millones. Más de lo que mi viejo había Esto- ganado en 10 años de trabajo. Los recibí en efectivo, en una bolsa de papel marrón, como si fueran arepas del desayuno. Esa noche fui a Aranjuez y le di 2 millones a mi mamá. Le dije que había conseguido un trabajo de ingeniero en una sé si constructora deberíamos hacer grande. esto. No era mentira completa, solo una versión que no incluía las partes que la matarían del susto. Entre 1987 y 1989, construí 43 caletas para el cartel de Medellín. 43 escondites perfectos distribuidos en 17 propiedades diferentes. Casas en el Poblado, fincas en el Magdalena Medio, apartamentos en Bogotá, bodegas en Cali. Cada caleta era única. Nunca repetí un diseño. Nunca usé el mismo mecanismo de apertura 2 veces. Algunas estaban en paredes, otras en pisos, otras en techos, otras en lugares que nadie imaginaría. Un tanque de agua elevado que en realidad era una bóveda de acero. Una columna decorativa que se abría por la mitad. Un closet con fondo falso que llevaba a un sótano que no aparecía en ningún plano. Y mientras construía, aprendía. Aprendía dónde estaba cada caleta. Aprendía cuánto dinero guardaban. Aprendía los códigos de acceso, las secuencias de apertura, Este es los el plan. puntos débiles. Mi cerebro registraba todo como una cámara fotográfica. Cada detalle, cada número, cada ubicación. Porque mientras Pablo y Gustavo veían un albañil leal, yo veía una oportunidad. El plan era simple. Cada vez que construía una ¿Estás caleta, seguro? añadía un Sí, la pequeño grieta está defecto. hecha. No en la estructura principal, sino en el sistema de sellado. Un defecto que solo yo conocía. Un punto donde, con la herramienta correcta, podía abrir la caleta sin activar el mecanismo oficial. Una puerta trasera. Mi puerta trasera. No iba a robar. No era tan ¿Estás seguros de estúpido. esto? Robarle a Pablo Escobar era suicidio Es el único garantizado. camino. Pero el conocimiento era poder. Rápido. Y el poder, eventualmente, se convertía en dinero. O en supervivencia. En esos años ambas cosas valían lo mismo. Mientras el cartel peleaba guerras contra el gobierno, contra los gringos, contra los Rodríguez de Cali, yo construía mi propio seguro de vida. Cada caleta que terminaba era una póliza. Cada secreto que guardaba era una bala que podía usar si las cosas se ponían feas. Era el plan perfecto. Solo necesitaba paciencia y tiempo. 2 cosas que yo tenía de sobra. En agosto de 1989, Gustavo me llamó para un trabajo urgente. Una casa en el Poblado que había pertenecido a un socio del cartel que ya no estaba vivo. La propiedad llevaba abandonada 6 meses y necesitaban acondicionarla para un nuevo uso. Mi trabajo era revisar la estructura, verificar que no hubiera caletas previas que no conocieran y preparar el espacio para una remodelación completa. La casa era una mansión de 3 pisos con jardín, piscina y vista a la ciudad. Había sido construida en 1985, antes de que yo empezara a trabajar para el cartel. El arquitecto original era un italiano que había huido del país cuando las cosas se pusieron calientes. No había planos disponibles. Tendría que revisar todo a ciegas. Llegué a las 7 de la mañana con mi equipo básico: martillo, cincel, linterna, detector de metales portátil. La casa olía a polvo y a abandono. Las ventanas estaban cerradas con tablas y la luz entraba en rayos diagonales que iluminaban partículas flotando en el aire. Empecé por el sótano, golpeando paredes, escuchando el eco, buscando inconsistencias. Nada en el sótano, nada en el primer piso, nada en el segundo piso. En el tercer piso, en lo que había sido el estudio del dueño anterior, encontré algo raro. Una pared que sonaba diferente. No hueca exactamente, pero tampoco completamente sólida. Un sonido intermedio, como si hubiera algo detrás pero a cierta distancia. Medí la habitación. Después medí el pasillo del otro lado. Los números no cuadraban. Había un espacio de casi 2 metros que no correspondía a ninguna habitación visible. 2 metros. En construcción, 2 metros son una eternidad. Llamé a Gustavo. Don Gustavo, encontré algo en la casa de El Poblado. Una inconsistencia estructural. Creo que hay un espacio oculto. ¿Una caleta? No puedo creer lo que estás Posiblemente. diciendo. Pero no es mía. No reconozco el diseño. Hubo un Necesitamos que te silencio vayas largo al ahora. otro lado de la línea. No toques nada, dijo finalmente. Voy para allá. Gustavo llegó 1 hora después con 6 hombres armados.
Me hizo mostrarle la pared, explicarle las mediciones, repetir el análisis 3 veces. Después de que se quedó mirando la pared durante 5 minutos sin decir nada. El dueño anterior era Rodrigo Lara, dijo finalmente. Un hijo de puta que nos robó antes de que lo matáramos. Nunca encontramos dónde escondió lo que se llevó. ¿Cuánto se llevó, don Gustavo? Suficiente para que valga la pena abrir esa pared. Me dio la orden de tumbarla, con cuidado, sin destruir lo que hubiera adentro. Empecé a las 11 de la mañana. Usé el cincel para quitar el estuco capa por capa, revelando el ladrillo debajo. Después, con el martillo, fui sacando ladrillos uno por uno, apilándolos en el piso con cuidado. A la 1 de la tarde había abierto un hueco de medio metro cuadrado. Detrás había una capa de concreto. A las 3 de la tarde había atravesado el concreto y encontrado una lámina de acero. A las 5 de la tarde, con una sierra eléctrica que trajeron los hombres de Gustavo, había cortado un rectángulo de 60 por 60 centímetros en el acero. Detrás de la lámina había oscuridad. Apunté la linterna hacia adentro. El haz de luz iluminó algo que me detuvo el corazón. Bolsas. Decenas de bolsas negras de basura, apiladas del piso al techo, llenando un espacio de aproximadamente 2 metros de ancho por 3 de largo por 2 de alto. 12 metros cúbicos de bolsas negras. ¿Qué hay adentro?, preguntó Gustavo desde atrás. Metí el brazo, agarré una bolsa, la saqué por el hueco. Pesaba como 15 kilos. La abrí con el cuchillo que siempre cargaba en el cinturón. Dólares. Fajos de billetes de $100, empacados con bandas de goma, apretados unos contra otros como sardinas en lata. Conté los fajos de la primera bolsa, 50 fajos de 100 billetes cada uno. $500,000 por bolsa. Miré hacia el espacio oscuro. Conté las bolsas que podía ver desde el hueco. Más de 100, probablemente 200. Madre de Dios, murmuró uno de los guardaespaldas. Gustavo no dijo nada. Solo miraba las bolsas con una expresión que nunca le había visto. Codicia pura, mezclada con algo parecido al miedo. Tardamos 4 horas en sacar todas las bolsas. 237 bolsas en total. Las contamos 3 veces. Gustavo llamó a Pablo, habló en voz baja durante 10 minutos. Colgó. $118,500,000, dijo. Eso es lo que el hijueputa de Rodrigo nos robó. Pero yo había hecho mis propios cálculos mientras sacábamos las bolsas. 237 bolsas por $500,000 cada una. $118,500,000. Los números cuadraban, excepto que no cuadraban, porque yo había contado las bolsas mientras las apilábamos afuera. Y había contado 247, no 237. 10 bolsas menos en el conteo oficial. 10 bolsas que habían desaparecido entre el espacio oculto y el jardín donde las apilamos. $5 millones. Miré a los guardaespaldas. 6 hombres. Cualquiera de ellos podía haber escondido bolsas mientras los demás no miraban. O todos, o ninguno. En el caos de sacar 200 y pico bolsas por un hueco de 60 centímetros, era imposible saber quién había hecho qué. No dije nada, porque decir algo era acusar a hombres armados de robarle a Pablo Escobar. Y esa acusación, sin pruebas, era una sentencia de muerte, para ellos o para mí. Gustavo me pagó $10 millones por el trabajo, un bono especial por el descubrimiento. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que el patrón estaba muy contento conmigo. «Sos de los buenos, Carlos», dijo. «De los que saben ver lo que otros no ven. Si supiera cuánto veía realmente». Esa noche no dormí. Me quedé en mi apartamento de Laureles, el que había comprado con el dinero del cartel, mirando el techo, pensando en las 10 bolsas que faltaban. $5 millones. Alguien se los había robado. Alguien que estaba dispuesto a arriesgar su vida por 5 millones. Y si me culpaban a mí, yo era el que había abierto la pared. Yo era el que había entrado primero al espacio. Yo era el que había contado las bolsas. Si alguien necesitaba un chivo expiatorio, yo era el candidato perfecto. El miedo se instaló en mi estómago como una piedra fría. 2 semanas después, Gustavo me llamó de nuevo. Su voz sonaba diferente, tensa, peligrosa. Entiendo. «Carlos, necesito que vengas a la finca. Ahora». «¿Pasó algo, don Gustavo?» «Vení. Ya». El camino a la finca de Envigado se me hizo eterno. Cada kilómetro era un paso más cerca de algo que no quería enfrentar. Cuando llegué, había más guardias de lo normal, más armas, más tensión en el aire.
Me llevaron directamente a Pablo. Es el momento. Estaba en su oficina, sentado detrás de un escritorio de caoba, con Gustavo a su derecha y un hombre que no conocía a su izquierda. El desconocido era alto, flaco, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde el ojo hasta la mandíbula. Tenía ojos muertos, ojos de sicario. Carlos, dijo Pablo, sin preámbulo, tenemos un problema. 5 millones de dólares desaparecieron. De la caleta que encontraste. ¿Sabes algo de eso? El corazón se me detuvo. Literalmente sentí que dejaba de latir por un segundo. No, patrón. Yo conté las bolsas cuando las sacamos. 237. Mis hombres dicen que fueron 237, confirmó Pablo. Pero el italiano que construyó esa casa dejó un registro, un inventario secreto que encontramos hace 3 días. Según ese inventario, Rodrigo guardó 247 bolsas, no 237, 10 bolsas, 5 millones. Alguien había robado y yo estaba en la mira. Patrón, dije, tratando de mantener la voz firme. Yo fui el primero en entrar al espacio, pero no fui el único en sacar bolsas. Éramos 7 personas moviéndolas al jardín. Lo sé, dijo Pablo. Por eso estás aquí, no porque crea que vos las robaste, sino porque necesito que me ayudes a encontrar quién lo hizo. El alivio me golpeó como una ola. No estaba acusado, todavía. ¿Cómo puedo ayudar, patrón? Pablo se inclinó hacia adelante. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me heló la sangre. Vos sos el experto en escondites, Carlos. Si alguien robó 10 bolsas durante el traslado, tuvo que esconderlas en algún lado, en la casa, en el jardín, en algún lugar cercano. Quiero que encuentres dónde. ¿Y si la sacaron de la propiedad? Imposible. Mis hombres revisaron todos los carros antes de salir. Revisaron a cada persona. Las bolsas no salieron de esa casa. Lo que significaba que 5 millones de dólares todavía estaban escondidos en algún lugar de esa mansión abandonada. Y yo tenía que encontrarlos. Voy a necesitar tiempo, patrón, y acceso total a la propiedad. Tenés una semana, dijo Pablo. Después de eso voy a empezar a matar gente hasta que alguien hable. Y si no encuentro al culpable, voy a matar a todos los que estuvieron ahí ese día, incluyéndote a vos. El hombre de la cicatriz sonrió. Una sonrisa fría, sin humor, que me dijo exactamente quién era, el ejecutor, la Kika. Os oído historias sobre él, historias que me daban pesadillas. Entendido, patrón, dije. Voy a encontrar esa plata. Salí de la finca con las piernas temblando. Una semana. 7 días para encontrar 5 millones de dólares escondidos por alguien que probablemente era mejor escondiendo cosas que yo encontrándolas. 7 días antes de que Pablo Escobar ordenara mi muerte. Mientras manejaba de vuelta a Medellín, mi cerebro empezó a trabajar. 6 guardaespaldas habían estado conmigo ese día. 6 hombres con acceso a las bolsas. Cualquiera de ellos podía ser el ladrón. O varios trabajando juntos. Necesitaba información. Necesitaba saber quiénes eran, dónde vivían, qué conexiones tenían. Pero más que eso, necesitaba encontrar el escondite. Porque si lo encontraba, no solo salvaba mi vida, también ganaba algo mucho más valioso: la confianza absoluta de Pablo Escobar. Pues con esa confianza podía hacer cualquier cosa. El problema era que tenía una semana para revisar una mansión de 3 pisos con jardín, piscina, sótano y quién sabe cuántos escondites potenciales. Una semana para encontrar 10 bolsas que alguien había ocultado mientras yo estaba distraído abriendo paredes. Llegué de la casa de El Poblado al día siguiente a las 6 de la mañana. Los guardias me dejaron entrar sin problemas. Pablo había dado órdenes de que tuviera acceso total. Caminé por cada habitación, cada pasillo, cada rincón, buscando inconsistencias. Golpeé paredes, medí espacios, revisé pisos y techos. Nada el primer día, nada el segundo, nada el tercero. El cuarto día encontré algo. No un escondite, sino una pista. En el jardín trasero, cerca de la piscina, había una zona de césped que se veía diferente, más verde que el resto, como si alguien hubiera removido la tierra recientemente y la hierba nueva estuviera creciendo más fuerte. Conseguí una pala y empecé a cavar. A medio metro de profundidad, la pala golpeó algo sólido, metal. Cavé alrededor hasta revelar una caja de seguridad portátil, del tipo que se usa en bancos. Estaba cerrada con candado. Llamé a Gustavo. Encontré algo, don Gustavo, una caja enterrada en el jardín. ¿Qué hay adentro? Está cerrada. Necesito herramientas para abrirla.
No la toques, voy para allá. Gustavo llegó una hora después con la Kika y 2 hombres más. Abrieron la caja con una sierra eléctrica. Adentro había 6 bolsas negras, $3 millones. Pero faltaban 4 bolsas, 2 millones más. Buen trabajo, Carlos, dijo Gustavo. ¿Dónde está el resto? Todavía no lo sé, pero si encontré esto, puedo encontrar lo demás. Tenés 3 días más, dijo la Kika, hablando por primera vez. Su voz era suave, casi amable, lo que la hacía más terrorífica. Después empiezo a trabajar. 3 días, $2 millones. 4 bolsas escondidas en algún lugar que todavía no había encontrado. El 5.º día revisé la piscina. Estaba vacía, sin agua desde hacía meses. Bajé por la escalerilla oxidada y caminé por el fondo agrietado. En una esquina noté que las baldosas se veían diferentes, más nuevas, como si alguien las hubiera reemplazado recientemente. Usé el cincel para levantar una baldosa. Debajo había concreto fresco, concreto que no tenía más de 2 semanas. Tardé 4 horas en romper el concreto. Debajo encontré un hueco de medio metro de profundidad. Vacío. Alguien había movido las bolsas recientemente, después de que Pablo diera la orden de buscar, lo que significaba que el ladrón sabía que yo estaba buscando, lo que significaba que el ladrón tenía información de adentro, lo que significaba que el ladrón era uno de los hombres de confianza de Pablo. Esa noche, mientras conducía de vuelta a mi apartamento, un carro negro me cerró el paso en una calle desierta de Laureles. 4 hombres bajaron con pistolas. Reconocí a uno de ellos. Hernán, uno de los guardaespaldas que había estado conmigo el día que abrimos la caleta. «Subite al carro, Carlos», dijo Hernán. «Tenemos que hablar». No tenía opción. Me subí. Me la llevaron a una bodega en el sur de la ciudad. Adentro había otros 2 hombres que también reconocí del día de la caleta. 3 de los 6 guardaespaldas, la mitad del equipo. «Sabemos que encontraste la caja del jardín», dijo Hernán. «Y sabemos que encontraste el hueco de la piscina. Ustedes escondieron las bolsas. Nosotros las movimos, pero no las robamos. Las robó otro. Alguien que nos pagó para ayudarlo a sacarlas de la casa antes de que vos llegaras a buscar». «¿Quién?». Hernán intercambió miradas con los otros 2. «Don Gustavo», dijo finalmente. «Don Gustavo nos pagó $500,000 a cada uno para esconder las bolsas y moverlas cuando vos te acercaras demasiado». El mundo se detuvo. Gustavo Gaviria, el primo de Pablo, el cerebro financiero del cartel, robándole a su propia familia. ¿Por qué me cuentan esto? Porque don Gustavo nos va a matar apenas esto termine. Somos testigos. Y vos también. La única forma de sobrevivir es que Pablo sepa la verdad antes de que Gustavo nos elimine a todos. Tenía sentido. Una lógica retorcida y desesperada, pero sentido. Gustavo había usado a sus propios hombres para robar 5 millones. Y ahora esos hombres eran cabos sueltos que necesitaba cortar. ¿Dónde están las bolsas ahora? En una caleta que vos mismo construiste, la del apartamento de Gustavo en el poblado. Detrás del espejo del baño principal. Conocía esa caleta. La había construido hacía 1 año. Sabía exactamente cómo abrirla. ¿Y qué quieren de mí? Que le cuentes a Pablo, que le muestres las bolsas, que nos salves la vida a cambio de salvarte la tuya. Era una trampa perfecta. Si le contaba a Pablo y era verdad, Gustavo moría y yo me convertía en el hombre más confiable del cartel. Si le contaba a Pablo y era mentira, yo moría por acusar falsamente al primo del patrón. Y si no decía nada, la Kika me mataba en 2 días cuando no encontrara las bolsas restantes. 3 opciones. 2 me mataban. Una me salvaba o me mataba dependiendo de si 3 guardaespaldas asustados me estaban diciendo la verdad. Miré a Hernán a los ojos, buscando la mentira, buscando el engaño. Solo vi miedo. Miedo genuino de hombres que sabían que estaban muertos si no hacían algo drástico. «Llévenme al apartamento de Gustavo», dije. Ahora, si las bolsas están donde dicen, hablo con Pablo esta misma noche. El apartamento estaba vacío. Gustavo estaba en la finca con Pablo, según Hernán. Entramos por la puerta de servicio usando una llave que Hernán tenía como jefe de seguridad del edificio. Subimos al piso 12. El apartamento olía a colonia cara y a cuero nuevo. Fui directo al baño principal. El espejo ocupaba toda la pared sobre el lavabo. Busqué el interruptor oculto que yo mismo había instalado. 3 toques en el marco derecho. Corto, largo, corto. El espejo se abrió hacia afuera con un clic suave. Detrás había un espacio de 1 metro por 2 metros. Y en ese,
Espacio, apiladas contra la pared del fondo, había 4 bolsas negras de basura. $2 millones. La prueba de que Gustavo Gaviria le había robado a Pablo Escobar. Saqué mi cámara del bolsillo. Siempre cargaba una pequeña Kodak para documentar mis trabajos. Tomé fotos de las bolsas, del espacio, del mecanismo de apertura. Evidencia, pruebas, mi seguro de vida. ¿Ahora qué?, preguntó Hernán. Ahora voy a hablar con el patrón. ¿Y nosotros? Ustedes desaparecen esta noche. Salgan de Medellín, salgan de Colombia, sí. No pueden, porque cuando Pablo se entere de esto, va a querer matar a todo el que sepa. ¿Y vos? Yo soy el mensajero. Los mensajeros a veces sobreviven. A veces. Manejé hacia la finca de Envigado con las fotos en el bolsillo y el corazón latiéndome en la garganta. Eran las 11 de la noche. Las luces de la finca brillaban en la distancia como los ojos de un monstruo, esperando. Los guardias me dejaron pasar. Pablo estaba despierto, como siempre. Dormía 3 horas por noche, según los rumores. El resto del tiempo trabajaba, planeaba, ordenaba muertes. «Carlos», dijo cuando entré a su oficina. «Es tarde. ¿Encontraste las bolsas?» «Sí, patrón, las encontré». «¿Dónde?» Este era el momento, el punto sin retorno. Si hablaba, traicionaba a Gustavo. Si callaba, moría en 2 días. No había opción intermedia. No había escape. En el apartamento de don Gustavo, patrón. Detrás del espejo del baño principal. En una caleta que yo mismo construí. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Pablo me miró fijamente durante lo que parecieron horas. Su cara no mostraba nada. Ni sorpresa, ni rabia, ni incredulidad. Solo esos ojos fríos, calculadores, evaluando cada palabra. ¿Tenés pruebas? Saqué las fotos del bolsillo y las puse sobre su escritorio. Pablo las miró una por una, despacio, metódicamente. ¿Quién más sabe esto? 3 de los guardaespaldas que estuvieron ese día, patrón. Hernán, Jorge y Mauricio. Don Gustavo les pagó para esconder las bolsas y moverlas cuando yo me acercaba. ¿Dónde están ahora? Les dije que desaparecieran, que salieran del país. Pablo asintió lentamente, todavía sin mostrar emoción. Hiciste bien, Carlos. Hiciste muy bien. Se levantó del escritorio y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia las luces de Medellín brillando en el valle. Gustavo es mi primo, dijo sin voltearse. Mi hermano de sangre, el hombre en quien más confío en este mundo. Lo sé, patrón. Y me robó. Me robó $5 millones. A mí, a su propia familia. Sí, patrón. Pablo se volteó. Por primera vez vi algo en sus ojos. No era rabia, era algo peor. Era decepción. La decepción de un hombre que acababa de descubrir que el mundo era aún más traicionero de lo que pensaba. ¿Sabes lo que tengo que hacer ahora, Carlos? Sí, patrón. ¿Y sabes lo que eso significa para vos? No, no lo sabía. Esa era la pregunta que me había estado torturando desde que salí del apartamento de Gustavo. ¿Qué pasaba con el mensajero después de entregar el mensaje? No, patrón. No lo sé. Pablo caminó hacia mí. Se detuvo a medio metro, tan cerca que podía oler su colonia, ver los poros de su piel, sentir el peso de su presencia. Significa que ahora sos el único hombre en Colombia que sabe un secreto que podría destruirme. El secreto de que mi propio primo me traicionó. El secreto de que Pablo Escobar puede ser engañado por su propia sangre. El miedo me paralizó. Este era el momento en que moría. Había cometido el error más grande de mi vida al venir aquí. Pero también significa, continuó Pablo, que sos el único hombre en Colombia que tuvo las bolas de decirme la verdad cuando todos los demás me habrían mentido. Eso vale más que $5 millones, Carlos. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Me puso una mano en el hombro, un gesto casi paternal. A partir de hoy trabajás solo para mí, directamente, sin intermediarios, sin Gustavo, sin nadie más. ¿Entendido? Entendido, patrón. Bien, ahora andate, tengo que hacer una llamada. Salí de la oficina con las piernas temblando. Caminé hacia mi carro en un estado de shock. Había sobrevivido, más que sobrevivido. Había ganado la confianza absoluta del hombre más poderoso de Colombia. Pero mientras conducía de vuelta a Medellín, mientras las luces de la ciudad se acercaban, un pensamiento se instaló en mi mente como una piedra fría. Gustavo Gaviria iba a morir esta noche, por mi culpa, por mi testimonio, por las fotos que yo había tomado.
Y algún día, cuando Pablo ya Estamos listos. no me necesitara, cuando supiera demasiado, cuando fuera más peligroso vivo que muerto, me pasaría lo mismo. El teléfono del carro sonó. Era un número que no reconocía. ¿Carlos Rojas? Dijo una voz que nunca había escuchado. ¿Qué pasó? Soy del ¿Qué estás DAS. mirando? Sabemos lo Los que del carro hiciste de esta atrás. noche. Sabemos lo de Salgan del auto, Gustavo. ahora. Y tenemos una propuesta para vos. El carro detrás de mí encendió las luces altas. Otro carro apareció adelante con este bloqueando hombre, la calle. No Hombres entiendo con de qué chaquetas hablas. oscuras bajaron de Tenemos ambos ojos por toda la vehículos. ciudad, Tenía amigo. que decidir en los próximos 5 segundos. Si contestaba las preguntas del DAS, traicionaba a Pablo y probablemente terminaba muerto en una cuneta. ¿Qué necesitan Si de no mí? contestaba, el DAS me arrestaba por colaboración con el narcotráfico y terminaba en una cárcel donde los hombres de Pablo me matarían en menos de una semana. 2 opciones. Ambas me mataban. No había escape. No había salida. El hombre del DAS seguía hablando por el teléfono, pero yo ya no escuchaba. Solo miraba los carros bloqueando mi camino, los hombres acercándose con armas en las manos, la trampa cerrándose a mi alrededor. Y en ese momento entendí la verdad más cruel de todas. No importaba cuántas caletas construyera, cuántos secretos guardara, cuántas veces se salvara mi vida con información. En el mundo del narcotráfico todos éramos descartables. Todos éramos bolsas de dinero esperando ser enterradas. La única pregunta era ¿cuándo? El hombre del DAS seguía hablando, pero yo solo. Escuchaba el latido de mi propio corazón retumbando en los oídos. Las manos me temblaban sobre el volante. La garganta se me cerró como si alguien me estuviera ahorcando desde adentro. Pensé en acelerar, romper el bloqueo, escapar. Descarté. Los carros eran blindados. Los hombres tenían armas largas. Me matarían antes de llegar a la esquina. Pensé en sacar el revólver que guardaba bajo el asiento. Imposible. 6 hombres contra 1, en una calle desierta, a la 1 de la mañana. Solo quedaba una opción. Bajé del carro con las manos arriba. Carlos Rojas, dijo el hombre que se acercó primero. Era bajo, gordo, con bigote de cepillo y ojos de funcionario corrupto. Sé de qué hablas, pero Tenía no una confío en placa del ustedes. DAS en la mano izquierda y una pistola en la derecha. Qué coincidencia encontrarlo por aquí. A esta hora, justo después de visitar la finca del patrón. ¿Qué quieren? ¿Dónde está? Habla. Ya le dije por teléfono. Una propuesta, una oportunidad de salvar su vida. Me empujaron contra el capó de mi carro. Manos me revisaron los bolsillos, me quitaron el revólver, la billetera, las llaves. Encontraron las fotos de la caleta de Gustavo que todavía cargaba como un idiota. ¡Miren esto!, dijo el gordo, revisando las fotos bajo la luz de una linterna. Evidencia. El señor Rojas es un hombre precavido. Esas fotos son mías. Eran suyas. Ahora son del Estado colombiano. Evidencia de su colaboración con el cartel de Medellín. Suficiente para meterlo 30 años en la picota. O para negociar. Me subieron a uno de los carros. El gordo se sentó a mi lado, los otros adelante. Arrancamos hacia algún lugar que no reconocí. Calles oscuras, barrios que nunca había visto, bodegas industriales que olían a aceite quemado y a miedo. Mi nombre es Coronel Martínez, dijo el gordo. Dirección de inteligencia. Llevamos 2 años tratando de penetrar el círculo interno de Escobar. 2 años. Y usted, señor Rojas, acaba de caer del cielo como un regalo de Navidad. No sé de qué habla. ¿Dónde está? Sabe exactamente de qué hablo. Usted construye las caletas. Usted sabe dónde está el dinero. Usted acaba de entregarle a Pablo Escobar la cabeza de su propio primo. Eso lo convierte en el informante más valioso que hemos tenido jamás. El carro se detuvo frente a una bodega en el sur de la ciudad. Me bajaron, me metieron adentro, me sentaron en una silla de metal bajo una luz que me cegaba. El coronel Martínez se sentó frente a mí, encendió un cigarrillo, me ofreció uno. Lo rechacé. Tenemos 2 opciones, señor Rojas. La primera, usted Cada coopera. palabra es importante. Nos da ubicaciones de caletas, nombres de contactos, rutas de transporte. A cambio, el Estado colombiano le garantiza protección, una nueva identidad y la oportunidad de desaparecer con una parte razonable de lo que ha ganado Este es un trabajando ultimátum. para esos hijueputas. la oferta Y la no segunda volverá a opción, presentarse. la segunda es que lo entregamos a Pablo Escobar. Le contamos que usted vino a nosotros voluntariamente, que usted ha sido informante desde el principio, que la historia de Gustavo fue una trampa que usted montó con nuestra ayuda. ¿Cuánto cree que duraría vivo después de eso? El frío me recorrió la espalda. Ambas opciones me mataban. Si cooperaba con el DAS, Pablo lo sabría eventualmente. Tenía ojos en todas partes, en la policía, en el ejército, No sé en cómo el ha pasado gobierno. esto.
Y cuando lo supiera, me cazaría hasta el fin del Tienes que mundo. decírmelo. Si no cooperaba, el DAS me destruía de otra manera. Mentiras que se convertirían en verdad apenas las escuchara el patrón. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Ninguno. Decide ahora. Miré al coronel Martínez. Miré a los hombres que lo rodeaban. Miré la puerta cerrada, las ventanas tapiadas, la luz que me quemaba los ojos. No había salida, no había escape. Solo había supervivencia. Un día más, una hora más. El tiempo suficiente para pensar en algo mejor. Coopero, dije. Pero tengo condiciones. El coronel sonrió. La sonrisa de un hombre que acaba de ganar una partida de ajedrez. Todos tienen condiciones, señor Rojas. Hablemos. Las siguientes 72 horas fueron las más largas de mi vida. El DAS me instaló en una casa de seguridad en el norte de Bogotá, lejos de Medellín, lejos de todo lo que conocía. Me dieron un teléfono para comunicarme con ellos, instrucciones sobre qué información necesitaban y una advertencia. Si intentaba contactar a Pablo o a cualquiera del cartel, me mataban ellos mismos. Pero yo no era estúpido. Sabía que el DAS estaba infiltrado. Sabía que cualquier cosa que les dijera llegaría eventualmente a oídos de Pablo. Así que les di información vieja, caletas que ya habían sido vaciadas, rutas que ya no se usaban, nombres de muertos que no podían contradecirme. Y mientras tanto, planeaba. El 11 de agosto de 1989, 3 semanas después de mi encuentro con el DAS, me enteré de que Gustavo Gaviria había muerto. No por las noticias, por una llamada del coronel Martínez. Su información sobre Gaviria resultó muy útil, señor Rojas. El operativo fue un éxito. ¿Qué operativo? El que acabó con él esta mañana, en Medellín. Gracias a las fotos que usted nos proporcionó, pudimos confirmar su ubicación y coordinar con el bloque de búsqueda. El mundo se detuvo. Las fotos que me habían quitado la noche que me detuvieron. Las fotos que yo había tomado para mostrarle a Pablo que su primo lo traicionaba. Esas fotos habían matado a Gustavo, pero no por orden de Pablo, por orden del gobierno, con mi información, sin que yo lo supiera. Y cuando Pablo se enterara de que yo había tenido esas fotos, de que el DAS las había usado para encontrar a su primo, no habría explicación que valiera. No habría verdad que me salvara. Yo era hombre muerto. Esa misma noche intenté huir de la casa de seguridad. Llegué hasta la puerta trasera antes de que 2 agentes me detuvieran. ¿A dónde cree que va, señor Rojas? Necesito salir. Necesito desaparecer. Ustedes no entienden lo que hicieron. Entendemos perfectamente. Por eso no puede irse. Ahora es demasiado valioso. Me encerraron en un cuarto sin ventanas, sin teléfono, sin contacto con el exterior. Prisionero del mismo gobierno que supuestamente me estaba protegiendo. 3 días después, el coronel Martínez vino a verme con noticias. Pablo Escobar sabe que usted está con nosotros. No sabemos cómo, pero lo sabe. Ha puesto precio a su cabeza. 500 millones de pesos. Vivo o muerto, 500 millones. Más de lo que yo había ganado en 3 años de construir caletas. Suficiente para que cualquier sicario de Medellín me buscara hasta debajo de las piedras. También sabemos que mandó gente a buscar a su familia, continuó el coronel. Su mamá, sus hermanos, todos están en peligro. Mi mamá, la mujer que había lavado ropa ajena durante 40 años para que yo comiera. La mujer a la que le había comprado una casa con dinero manchado de sangre. La mujer que no sabía nada de lo que yo hacía, de lo que yo era. Tengo que sacarla de ahí. Ya lo hicimos. Su familia está en custodia protectora, pero no quieren verlo, señor Rojas. Su mamá dijo que usted está muerto para ella, que el hijo que ella crió no existe. Las palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Muerto para ella, mi propia madre. La única persona en el mundo que me había querido sin condiciones, sin intereses, sin esperar nada a cambio. ¿Qué le dijeron? La verdad. Que su hijo construía escondites para Pablo Escobar. Que su hijo ayudó a esconder miles de millones de dólares del narcotráfico. Que la casa donde ella vive se compró con dinero de la cocaína. Esa casa es lo único bueno que hice en mi vida. Esa casa es evidencia de un crimen, señor Rojas. Y su mamá lo sabe ahora. Me dejaron solo en ese cuarto durante horas. Solo con mis pensamientos. Solo con el peso de todo lo que había perdido. Mi mamá que no quería verme. Mi libertad que ya no existía. Mi vida que se había convertido en una prisión sin paredes. Pensé en el niño de 9 años que trazaba planos en el piso de una obra en Laureles. El niño que soñaba con
Ser arquitecto. El niño que creía que el trabajo duro era suficiente para salir de la pobreza. Ese niño estaba muerto. Lo había matado yo mismo. Ladrillo por ladrillo, caleta por caleta, mentira por mentira. Recordé el día que mi viejo me puso el primer mazo en las manos. El peso del acero, el olor a sudor, el sol quemándome la espalda. Esto es lo que somos, mijo, me dijo. Hombres que construyen cosas para otros. No es mucho, pero es honesto. Honesto. La palabra más lejana de lo que yo me había convertido. Esa noche, en ese cuarto sin ventanas, pensé en rendirme. Pensé en dejar que Pablo me encontrara. Pensé en terminar con todo de una vez, sin más huidas, sin más mentiras, sin más traiciones. Pero entonces recordé algo que había guardado en mi memoria como un seguro de vida. Las puertas traseras, los defectos que había dejado en cada caleta que construí, los accesos secretos que solo yo conocía. 43 caletas, miles de millones de dólares escondidos en paredes, pisos y techos de media Colombia. Y yo era el único hombre vivo que sabía cómo entrar a todas ellas sin activar los mecanismos de seguridad. Esa información valía más que mi vida, valía más que 500 millones de pesos, valía lo suficiente para negociar mi libertad, o para destruir a todos los que me habían traicionado. El 18 de agosto de 1989, una semana después de la muerte de Gustavo, le dije al coronel Martínez que tenía información nueva, información que cambiaría todo. Sé dónde están todas las caletas de Pablo Escobar, todas, las que él conoce y las que no sabe que existen. Puedo darles ubicaciones exactas, mecanismos de apertura, cantidades aproximadas. Pero a cambio, quiero algo más que protección. ¿Qué quiere? Quiero salir del país. Quiero documentos nuevos, identidad nueva y 10 millones de dólares de lo que encuentren en esas caletas. Es menos del 1% de lo que hay escondido. Un precio justo por la información que les estoy dando. El coronel me miró durante un minuto entero sin decir nada. Después sonrió. Tiene huevos, señor Rojas. Eso hay que reconocerlo. Pero no puedo autorizar algo así sin consultar arriba. Consulte, pero hágalo rápido, porque si Pablo me encuentra antes de que cerremos el trato, esa información se muere conmigo. 3 días después, el coronel volvió con una respuesta. El gobierno acepta, pero con condiciones. Primero, usted nos lleva personalmente a las caletas. Segundo, usted testifica en cualquier juicio que necesitemos. Tercero, si en algún momento descubrimos que nos mintió sobre cualquier cosa, el trato se cancela y lo entregamos a Escobar. Acepto. Bien, empezamos mañana. Primera caleta, la finca de Nápoles. Este es el trato. La finca de Nápoles. El zoológico privado de Pablo. El lugar donde había empezado todo. Donde había conocido al patrón por primera vez. Donde había construido mi primera caleta para el cartel. Irónico que fuera también el lugar donde todo terminaría. Salimos de Bogotá a las 4 de la mañana en un convoy de 3 camionetas blindadas. 12 agentes del DAS, el coronel Martínez y yo. El viaje duró 6 horas por carreteras secundarias, evitando las rutas principales donde Pablo tenía ojos. Llegamos a la finca al mediodía. El lugar estaba abandonado desde hacía meses, cuando el gobierno lo había confiscado. Los animales del zoológico se habían escapado o muerto de hambre. Los jardines estaban cubiertos de maleza. La mansión principal parecía un cadáver de concreto pudriéndose bajo el sol. ¿Dónde está la caleta?, preguntó el coronel. En el sótano, detrás del mural del comedor principal. Entramos a la mansión. El olor a humedad y a abandono me golpeó como un recuerdo físico. Caminé por los pasillos que había recorrido docenas de veces, pasando por habitaciones donde había visto cosas que nunca podría olvidar. Llegamos al comedor. El mural seguía ahí, una pintura enorme de Pablo vestido como un rey medieval, rodeado de oro y sirvientes. El mecanismo está en el marco, dije. Tercer panel desde la izquierda. Hay que presionar en secuencia. Arriba, abajo, arriba, arriba. Uno de los agentes siguió mis instrucciones. El mural se abrió con un clic, revelando una puerta de acero detrás. La combinación es 74291, dije. Pero necesitan la llave también. Está escondida en el piso, bajo la tercera baldosa desde la entrada. Encontraron la llave. Abrieron la puerta. Detrás había un espacio de 4 metros por 6, lleno de cajas metálicas apiladas del piso al techo. Dios mío, murmuró el coronel. Abrieron la primera caja. Dólares. Fajos y fajos de billetes de 100.
empacados al vacío, perfectamente organizados. Contaron rápidamente. Hay por lo menos 100 millones aquí, dijo uno de los agentes. Tal vez más. El coronel me miró con una expresión que nunca había visto. Respeto mezclado con codicia. La misma expresión que había visto en Gustavo el día que le mostré mi primera caleta. ¿Cuántas más hay como esta? 42. Algunas más grandes, algunas más pequeñas. En total. Calculo que hay entre 3 y 4 mil millones de dólares escondidos. 4 mil millones. La cifra flotó en el aire como un fantasma. Suficiente dinero para comprar un país pequeño. Suficiente para corromper a cualquier gobierno. Suficiente para que cualquier hombre perdiera la cabeza. Y yo sabía dónde estaba cada centavo. Pasamos los siguientes 3 días vaciando la caleta de Nápoles. Camiones blindados llevaban el dinero a Bogotá mientras nosotros preparábamos la siguiente ubicación. Todo parecía ir según el plan, hasta que dejó de ir. El cuarto día, mientras desayunábamos en una casa de seguridad cerca de Puerto Triunfo, escuché disparos. Ráfagas de ametralladora, gritos, explosiones. ¡Nos encontraron!, gritó el coronel. ¡Al sótano! ¡Ahora! Corrí hacia las escaleras mientras las ventanas explotaban a mi alrededor. Vi a 2 agentes caer, la sangre salpicando las paredes blancas. Vi al coronel Martínez sacar su pistola y disparar hacia algo que yo no podía ver. Llegué al sótano. Había una puerta trasera que daba hacia un túnel de escape, algo que el DAS había preparado para emergencias exactamente como esta. La abrí, entré al túnel, corrí en la oscuridad sin mirar atrás. Detrás de mí los disparos continuaban. Escuché una explosión más grande, probablemente una granada. Después, silencio. Salí del túnel en un campo de caña a medio kilómetro de la casa. A lo lejos podía ver el humo negro subiendo hacia el cielo. No había sobrevivientes. No podía haberlos. Estaba solo, sin dinero, sin documentos, sin protección, en medio de ninguna parte, con Pablo Escobar buscándome y el gobierno colombiano probablemente creyendo que yo había organizado la emboscada. Caminé durante horas bajo el sol. Llegué a un pueblo pequeño cuyo nombre nunca supe. Robé ropa de un tendedero, comida de una tienda descuidada, un cuchillo de una cocina abierta. Sobreviví como había sobrevivido de niño en Aranjuez, con las manos, con el ingenio, con la voluntad de seguir respirando un día más. 3 semanas después, logré llegar a Medellín. No a mi apartamento de Laureles, que seguramente estaba vigilado. No a la casa de mi mamá, que probablemente ya no existía. A un lugar que nadie conocía. Un lugar que yo había preparado años atrás, cuando empecé a trabajar para el cartel. Cuando entendí que algún día necesitaría desaparecer. Una bodega abandonada en el barrio Castilla. Paredes de ladrillo sin estucar, techo de zinc oxidado, piso de tierra apisonada. Y detrás de una pared falsa que yo mismo había construido, mi propio seguro de vida. $200,000 en efectivo. Documentos falsos con 3 identidades diferentes. Una pistola con 2 cargadores llenos. Y algo más. Algo que valía más que todo lo demás junto. Un cuaderno. 43 páginas escritas a mano con mi letra. Cada página contenía la ubicación exacta de una caleta, el mecanismo de apertura y la cantidad aproximada de dinero escondido. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido, todo lo que me mantenía vivo. Me senté en el piso de tierra, con el cuaderno en las manos, y pensé en lo que tenía que hacer. El coronel Martínez estaba muerto. El DAS probablemente me culpaba de la emboscada. Pablo seguía buscándome con 500 millones de pesos sobre mi cabeza. No tenía aliados. No tenía protección, no tenía futuro, pero tenía información. Y la información, en el mundo del narcotráfico, era la moneda más valiosa de todas. Podía intentar negociar con Pablo, ofrecerle las ubicaciones de las caletas que el DAS no había encontrado todavía a cambio de mi vida. Pero Pablo no perdonaba, nunca perdonaba. Me mataría apenas tuviera la información y después celebraría sobre mi cadáver. Podía intentar contactar a los gringos, la DEA, la CIA, cualquiera de las agencias que llevaban años tratando de tumbar a Escobar. Ellos pagarían fortunas por lo que yo sabía. Pero los gringos también tenían infiltrados, también tenían traidores. Y si Pablo se enteraba de que yo estaba hablando con ellos, me encontraría antes de que pudiera terminar una frase. Podía intentar desaparecer, usar los $200,000 para comprar un pasaje a algún país lejano, cambiar mi identidad, empezar de nuevo. Pero $200,000 no era suficiente para esconderse de Pablo Escobar. No había lugar en el mundo donde su dinero no llegara.
No había rincón donde sus sicarios no pudieran encontrarme. Solo quedaba una opción, la más peligrosa, la más desesperada, la única que tenía alguna posibilidad de funcionar. Tenía que destruir a Pablo antes de que él me destruyera a mí. No con balas, no con bombas, con la única arma que yo sabía usar: información. Si le daba las ubicaciones de las caletas a los enemigos correctos, si hacía que el dinero de Pablo desapareciera si lo dejaba sin recursos para pagar a sus sicarios, a sus políticos, a sus jueces corruptos, eventualmente caería. Y cuando cayera, yo podría salir de las sombras, podría reclamar mi parte, podría desaparecer de verdad. Era un plan suicida, un plan que probablemente me mataría antes de que funcionara, pero era el único plan que tenía. El 6 de diciembre de 1989, 3 meses después de la emboscada, hice mi primer movimiento. Llamé a un número que había memorizado años atrás, un número que Gustavo me había dado para emergencias, un número que conectaba directamente con el cartel de Cali. ¿Quién habla?, respondió una voz que no reconocí. Dígale a los señores Rodríguez que Carlos Rojas quiere hablar. Dígales que tengo información sobre Pablo Escobar, información que vale miles de millones de dólares. Hubo un silencio largo. Después, la voz dijo: espere en la línea. 2 minutos después, otra voz respondió. Una voz que sí reconocía. Gilberto Rodríguez Orejuela, el ajedrecista, el jefe del cartel de Cali, el enemigo mortal de Pablo Escobar. Señor Rojas, dijo Gilberto, su voz suave como seda. He escuchado mucho sobre usted, el constructor de caletas, el hombre que sabe dónde está enterrado el tesoro. Sé dónde está todo, don Gilberto, cada dólar, cada escondite, cada secreto. Y estoy dispuesto a compartirlo, por un precio. ¿Qué precio? Protección, dinero y la satisfacción de ver a Pablo Escobar caer. Gilberto se rió. Una risa corta, fría, calculadora. Me gusta usted, señor Rojas. Me gusta su estilo. Creo que podemos hacer negocios. Así empezó la última fase de mi vida como Carlos Rojas. La fase en la que me convertí en el arma más peligrosa de la guerra entre carteles. La fase en la que vendí todo lo que sabía al mejor postor. Durante los siguientes 2 años, le di a los Rodríguez las ubicaciones de 17 caletas de Pablo. Miles de millones de dólares que desaparecieron de la noche a la mañana. Dinero que Pablo necesitaba para pagar sobornos, que para financiar su guerra contra el gobierno, para mantener su imperio funcionando. Cada caleta que caía era un golpe directo al corazón del cartel de Medellín. Cada millón que desaparecía era un sicario menos, un político menos, un juez menos en el bolsillo de Pablo. Y mientras tanto yo me escondía. Me movía de ciudad en ciudad, de país en país, siempre un paso adelante de los hombres que me buscaban. Usé 3 identidades diferentes, viví en 12 casas distintas, cambié mi apariencia 4 veces, pero sabía que no podía durarme para siempre. Sabía que eventualmente alguien me encontraría. La pregunta no era si, sino cuándo. El 2 de diciembre de 1993, escuché la noticia en una radio vieja en una pensión de mala muerte en Barranquilla. Pablo Escobar había muerto. Abatido por el bloque de búsqueda en un tejado de Medellín, el hombre más buscado del mundo, el patrón de patrones, el dueño de Colombia, había caído como cualquier criminal común, con una bala en la cabeza y la sangre corriendo por las tejas. Debería haber sentido alivio, debería haber sentido victoria. Pero solo sentí vacío, un vacío enorme que me tragaba desde adentro. Pablo estaba muerto, pero yo seguía huyendo, seguía escondiéndome. Seguía siendo un hombre sin nombre, sin país, sin futuro. Los Rodríguez ya no me necesitaban. El DAS seguía buscándome por la muerte del coronel Martínez. Los gringos tenían mi nombre en alguna lista de criminales internacionales. Mi mamá había muerto el año anterior sin querer verme. Mis hermanos habían desaparecido, probablemente escondidos en algún pueblo perdido, avergonzados de compartir mi sangre. Todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, todo lo que había traicionado, había sido para nada, para sobrevivir un día más, para respirar un poco más, para seguir corriendo hacia ninguna parte. Ahora estoy en un cuarto de hotel en Panamá. Es 15 de diciembre de 1993. Llevo 13 días aquí, esperando un contacto que debería haberme llamado hace una semana. El dinero se me está acabando. Los documentos falsos ya no sirven. Siento que el cerco se cierra. Sobre la cama tengo el cuaderno con las ubicaciones de las 26 caletas que quedan. 26 escondites que nadie ha encontrado todavía.
Miles de millones de dólares enterrados en paredes y pisos de media Colombia. Mi última carta, mi última moneda de negociación. También tengo la pistola, cargada, lista. Tengo que decidir en las próximas horas. Intento cruzar a costa y rica con los documentos que me quedan, arriesgándome a que me detengan en la frontera y me extraditen a Colombia. O me quedo aquí esperando al contacto que tal vez nunca llegue, mientras el dinero se termina y las paredes se cierran. Si cruzo la frontera, tal vez llegue. Tal vez encuentre un lugar donde empezar de nuevo. Tal vez los fantasmas me dejen en paz. Si me quedo, tal vez el contacto aparezca. Tal vez pueda vender las últimas caletas. Tal vez pueda comprar mi libertad una vez más. Miro el cuaderno. Miro la pistola. Miro la puerta del cuarto. Alguien golpea. 3 golpes secos. El corazón se me detiene. No esperaba a nadie. El contacto nunca vendría sin avisar. Esto es otra cosa. Esto es el final que siempre supe que llegaría. Agarro la pistola. Me acerco a la puerta. Escucho voces al otro lado. Voces que hablan en español. Voces que dicen mi nombre real. Carlos Rojas. La puerta tiembla. Alguien está forzando la cerradura. Tengo que decidir. Ahora.